El gusto de saludarlo, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy hablamos de libros y además nos vamos a meter en la vida de nuestra invitada, una escritora, una intelectual, una docente universitaria que, como todas las cosas en la vida, por ahí cambian. Y ella cambió y está en Córdoba dedicándose a la ficción literaria, créanme, con un currículum más que interesante, pero hoy va a venir a presentar Las hijas de Rusia. Yo quiero contarles quién es nuestra autora, Alina Mazzaferro. Ella nació en Buenos Aires en 1980. Es doctora en Ciencias Sociales, periodista, crítica teatral y docente universitaria. Desde hace más de 20 años publica artículos en la prensa argentina y en importantes revistas culturales. La verdad que es un currículum nutrido e interesante. Lo va a contar ella en un ratito en nuestra charla. Y reside en la provincia de Córdoba, está decidida a dedicarse a la ficción literaria por la que tiene, desde pequeña una especial inclinación. Qué gusto conocerte, Alina, ¿cómo estás? Igualmente, Cristian, muchas gracias. Encantada de estar acá. Por favor, y pensaba mientras leía tu currículum, esta historia se ha repetido en muchos entrevistados y gente que conozco. A veces uno patea el tablero y hace lo que tiene ganas. Porque de la docencia universitaria, de investigar, que también es tu pasión, querés escribir y querés escribir ficción. ¿Esto es lo tuyo? Espero que de ahora en más, sí, exactamente. La verdad es que yo tenía muchas ganas hace mucho tiempo de dedicarme a la ficción y eran esas cosas que uno va postergando por varias razones, ¿no? La verdad, yo dediqué mi carrera primero al periodismo, hace 20 años o más que soy periodista, me dedico al periodismo cultural. He pasado por diferentes medios, revistas, importantes medios gráficos y elegí esa carrera porque siempre me gustó escribir. O sea, he tomado un camino en el cual yo podía escribir todos los días. Y lo mismo con mi beta académica, ¿no? Después del doctorado, el doctorado me permitió escribir mi tesis, que también se transformó en un libro, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Sentarme cada mañana frente a la computadora y escribir. Pero había quedado siempre pendiente el tema de la ficción literaria, tal vez porque, bueno, es como jugar en ligas mayores, hacer una novela, ¿no? Entonces era algo que venía postergando. Pero pasaron varias cosas en el último tiempo. Una de ellas es que cumplí hace unos años atrás, 40 años, en 2020. Es el momento bisagra de la vida que uno decide y mira hacia atrás lo que hizo y mira hacia adelante. Y dije, bueno, tal vez ya es momento. Coincidió con la pandemia, con el encierro al que nos obligó la pandemia, con lo cual yo quedé en mi casa y en ese momento desempleada porque había abandonado mis trabajos porque había decidido mudarme a Córdoba con mi familia, con mi marido y mis hijas. Y en el medio se da la pandemia. Y en el medio la pandemia que nos impide la mudanza, la tuvimos que retrasar varios meses, casi un año. Y vos sin trabajo. Y en ese momento yo ya había decidido que me retiraba me tomaba una licencia en la universidad y que abandonaba el resto de los espacios donde estaba trabajando para mudarme a Córdoba, con lo cual tuve el tiempo suficiente para decir, bueno, este es el momento y voy a escribir lo que yo quiero, ¿no? Es decir, después de tanto tiempo de venir escribiendo cosas que siempre eran a pedido, esta vez me dediqué a un tema que me interesaba a mí especialmente y me zambullé en la ficción, que es otro universo. Así que bueno, estoy encantada. Me quedé con algo que dijiste, porque dijiste, escribir una novela son las ligas mayores. Pero vos no venís de ligas menores. Lo que vos escribías también era importante, pero la novela vos lo tenés allá arriba. Lo que pasa es que en el periodismo gráfico tenemos esta cuestión de que trabajamos para allá, para el momento, ¿verdad? Entonces todo es de un día para otro y hay poco espacio para la revisión y demás. Como mucho pueden pasar 2 o 3 días, pero digamos una nota se entrega casi de inmediato. En cambio, en la novela, bueno, yo me demoré más de 2 años en hacer esta novela, ¿verdad? Es decir, tiene otro tiempo de incubación, de investigación muy profunda, es decir, es otro proceso completamente distinto. Y también está la beta literaria, ¿no? O sea, la posibilidad de desplegar el lenguaje de otra manera, ¿no? De una manera
más poética, poniendo el acento en cómo va a ser esa prosa y demás. Así que efectivamente, bueno, era un objetivo que tenía en mente y estoy muy contenta de poder haberlo cumplido, y agradezco obviamente a la editorial El Emporio por haber hecho realidad este proyecto también. Las hijas de Rusia es el libro que hoy estamos presentando. Ya me va a contar Alina todo lo que tiene para contar este libro, pero quiero ver el origen, dónde comienza esto, porque comienza con vos. Y quiero meterme en tu biblioteca. ¿Cuáles son tus libros preferidos? Los de la adolescencia, a lo mejor los de la etapa de la vida universitaria y los de hoy. Imagino que habrá autores a los que volvés siempre. Sí, vos sabés que yo desde muy joven, desde muy chica, desde la adolescencia, tuve la fortuna de poder acercarme a los clásicos. Tuve una buena formación en letras desde la escuela secundaria. Agradezco a esa docente que se llamaba Inés, y todavía la recuerdo y sigo en contacto con ella, porque la verdad es que nos sacó el miedo de los clásicos, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, conocí la literatura rusa y me enamoré de Dostoyevsky, de Tolstoy, el teatro de Chekhov, también del romanticismo inglés, ¿verdad? Y el alemán, ¿por qué no? Porque leíamos de Goethe a Hermann Hesse. Bueno, yo soy una apasionada también del teatro de Oscar Wilde, en fin. Y me acuerdo que fue un periodo donde uno en plena adolescencia, no sé, yo me comía todo lo que encontraba. O sea, esa fue como la puerta de entrada para decir, bueno, no sé, el Decamerón de Boccaccio, vamos. No sé... La isla del tesoro de Stevenson, digo. Sí, y también en paralelo yo tenía mis predilecciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, recuerdo con muchísimo cariño las obras completas que pude conseguir de Jane Austen y después de las hermanas Brontë en el idioma original. Entonces, bueno, siempre fui como una apasionada de la lectura. Creo que la lectura me acompañó durante toda la vida. Mi familia, vieron que uno no recuerda mucho de cuando era demasiado pequeña, pero mi familia dice que yo siempre fui como un ratón de biblioteca, porque mientras otros chicos decidían ir a jugar afuera, yo me encerraba como en la pieza a leer con mis libros, ¿no? Siempre tuve como esa faceta. Hay algo que siempre me atrajo de la literatura. Y fui una afortunada en poder descubrir a los clásicos en un momento muy temprano de mi vida. Ahora de más grande no, ahora leo generalmente autores contemporáneos. Me encanta, por ejemplo, ahora, no sé, Maggie O'Farrell es una autora que en los últimos tiempos, con su Hamnet, y ahora hace muy poquito que lanzó El retrato de casada, me parece fabulosa. Emmanuel Carrère, el francés, que es muy polémico, pero a mí me encanta también. Bueno, la italiana Elena Ferrante, que hay todo un misterio en torno a su persona, pero bueno, sus libros hablan por sí mismos, y estas historias de mujeres tan fuertes, bueno, en fin, esos son los autores que hoy me inspiran. Te voy a hacer una pregunta pensando en la gente, sí. Todas las preguntas son pensando en la gente que nos mira, pero esta tiene un sentido especial. ¿Por qué hay que leer? Estoy pensando en alguien que mira y dice, no, a mí me aburre leer, yo me aburro leyendo. ¿Por qué habría que leer? ¿Cómo convencemos a alguien que no lea a que lea? Leer es un placer y hay que descubrirlo. Y yo creo que cada uno debe leer lo que le gusta leer. Yo a mis hijas, por ejemplo, quieren leer una revista de cómics, está todo bien, están leyendo, ¿sí? Es decir, lo importante es animarse, es dar el primer paso, y si algo no me gusta lo dejo y agarro otra cosa, siempre va a haber algo que va a interesar. Leer nos abre las puertas a otro mundo, ¿no? Leer nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Algo que no se puede hacer, ¿no? Meternos en una máquina del tiempo e ir hacia otro lugar. Y la lectura es eso, es un gran viaje y hay que animarse a hacer ese viaje. A mí me fascina. Por ejemplo, en este libro que hoy traje para presentarles, que seguro vamos a conversar sobre eso, yo tenía ganas que el lector realmente se zambullera en el periodo de la Rusia prerrevolucionaria y en la Rusia bolchevique, ¿verdad? Que sintiera que está ahí, acompañando a los personajes y palpitando la revolución junto a ellos, ¿no?
Eso es la lectura, ¿no? Es la posibilidad de viajar y de vivir muchas vidas, no solo la propia, ¿no? El que lee creo que vive otras vidas también. Eso me lo dijo alguien que quizás conozcas, que es Tamara Stenberg, sí. Que me dijo un día, yo también le preguntaba por qué hay que leer siempre esta pregunta. Dice, porque abrí la página del libro y hoy estás en Rusia, como pasa con tu historia, que hoy la vamos a recomendar, o te fuiste a la pampa gringa del siglo XIX, o estás en el espacio. Y eso es leer. Y coincido con vos en que uno tiene que leer lo que le gusta. Vamos a ir hablando de este libro, Las hijas de Rusia, pero primero, como puntapié inicial, digo, para escribir un libro de este tipo uno tiene que tener investigación. Yo voy a ir por la investigación. Pero, ¿por qué querías vos trasladar al oyente, al lector, perdón, la cultura de la radio también me pega fuerte, a la Rusia prerevolucionaria? ¿Por qué te inspiró? ¿Qué te gustó? Bueno, a ver, yo siempre tuve una obsesión un poco con Rusia porque soy de familia rusa. Mi abuela es ruso-ucraniana, inmigrante, era inmigrante, ya no está con nosotros. Ella nació en 1919, en un momento donde recién se instalaba, claro, después de la guerra, y en ese periodo crítico, ¿verdad?, de crisis social, ¿no?, y de guerra civil, post-revolución rusa, ¿no? Pero bueno, ella vivió en el campo y llegó a la Argentina en la década del 50 con su familia, su marido polaco y sus hijas polacas. Así que bueno, Rusia siempre había sido como ese espacio imaginario en que quedaba en mi familia, porque se escuchaban muchas anécdotas y muchas cosas de lo que había pasado en Rusia o de cómo se vivía en Rusia. Incluso recibíamos cartas de Rusia porque todavía tengo familia en Rusia. Hoy mi mamá se escribe por WhatsApp con la familia rusa, pero porque ella maneja el idioma. Pero en aquel momento recibíamos cartas por correo que leía mi abuela en voz alta y mi mamá traducía. Así que Rusia siempre estuvo ahí en mi casa de una manera u otra. Y esta historia es la combinación de, ahora te voy a explicar, hay dos argumentos o historias paralelas que se van a cruzar, por supuesto, y una de ellas es una historia que yo conocí hace más de 20 años. Te pido una pausa. Sí. Esa historia que conociste hace más de 20 años. Me la contás después del primer corte comercial. Perfecto. Y seguro que tendrá que ver con Lena y una duquesa y un trabajo y los inmigrantes y el horror de la guerra. Las hijas de Rusia, el libro que hoy estamos presentando acá y que fue presentado ya en la Feria del Libro en Buenos Aires con notable éxito. Su autora conversa con nosotros. Ya venimos.